¿Qué hay, muchachos? Muy buenos días. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a continuar y a culminar esta primera parte de la asesoría de propiedades de la materia. Ya hablamos durante 3 asesorías anteriores con respecto a la fundamentalidad de la materia, a la raíz del estudio de la química, que es el átomo. Hoy nos toca responder una pregunta bastante certera y bastante interesante. ¿Por qué? Ya hablamos, ya describimos y ya dirimimos bastante cómo fue el comienzo de todo, que si el Big Bang, que si velocidades, temperaturas, presiones, colisiones entre partículas, y se generaron, por ejemplo, el primer átomo, y del primer átomo el segundo, hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, y nosotros no sabemos que hasta los 92 primeros elementos presentes en su tabla periódica, es decir, hasta el uranio, son los elementos químicos que son generados, creados en una estrella precisamente por fusiones atómicas. ¿Vamos bien hasta esa parte? Entonces, nosotros ya podemos describir bastante bien qué es el átomo. Sin embargo, a pesar de que ya estuvimos describiéndolo de esa manera y con ese contexto, resta decir cómo es que alguien bastante brillante, por cierto, poco a poco vamos a irlo observando, cómo es que alguien bastante brillante llegó a la idea de imaginarse y de describir en forma y lo más visiblemente posible lo que hoy nosotros conocemos precisamente como un átomo. ¿De dónde surgió esta idea? ¿Cómo fue que poco a poco fueron avanzando en cuanto a tecnologías para visualización y descripción de este cuerpo, de este ente que es tan importante para las ciencias, para la ciencia dura en forma? Entonces, ¿qué es el átomo? ¿De dónde viene? Ya vimos de dónde viene, ahora vamos a describirlo de manera puntual. Esto será una descripción histórica muy bonita, muy padre. Resulta, muchachos, que hace ya bastante tiempo, como que fue en el siglo IV antes de Cristo, allá en la antigua Grecia, en esa tierra en donde los hombres brillantes, los filósofos, estaban en su pleno, en su auge, en su mundo. Uno de estos hombres, de los más brillantes, les estoy hablando de Demócrito. Quizás ya lo han escuchado hablar, quizás no, porque los más famosos son Platón, Aristóteles. Sin embargo, Demócrito fue un hombre contemporáneo a estos dos que les acabo de mencionar. Este señor empezó precisamente a observar el cielo y a intentar entender las primeras formas de cómo describir de qué está hecho el todo. Ahorita que ustedes están sentados en una mesa, en un escritorio, los invito a que tomen, por ejemplo, uno de sus lápices y los observen. ¿Cuántas partes tiene un lápiz? Tiene un cuerpo o un tallo de madera, tiene un sostén metálico, el cual soporta a la goma, ¿sí? Y al final tiene la punta de grafito, ¿sale? Al menos allí ya tenemos 4 materiales muy diferentes, 4 formas en las que la materia se expresa de manera única y diferente. Entonces, este hombre, Demócrito, empezó a querer ver y a pensar en chiquito cómo es que estaba hecho, por ejemplo, ese lápiz. Sabemos que en esos tiempos no había lápices, pero, por ejemplo, la tela de sus togas, las rocas en donde se sentaban, la arena que pisaban, el pasto, los árboles, sus casas, todo aquello que era visible y tangible, cómo es que estaba compuesto desde sus orígenes, desde lo más pequeño. Hagan este experimento. Tomen una hojita, ¿ok?
Tomen una hojita, muchachos, de preferencia reciclada, que ya no vayan a usar, o una servilleta de su cocina que ya esté prácticamente inservible. Esta es una hoja reciclada, no se preocupen. Y divídanla a la mitad, ¿sale? ¿Qué obtenemos? Media hoja, pero sigue siendo hoja. No porque yo la haya partido a la mitad, quiere decir que ya no es hoja y que ahora es una silla, que ahora es una mesa, que ahora forma parte, por ejemplo, de su cama, de una almohada. No, sigue siendo hoja. Si yo vuelvo a partirla por la mitad, ¿qué obtengo? Otro pedazo más pequeño de hoja. Y yo puedo volver a tomar la hoja, así, y tengo un pedazo más pequeño hasta que finalmente voy a llegar a obtener algo que mis dedos van a estar prácticamente imposibilitado a seguir partiendo en divisiones. Espero que lo alcancen a observar. Ahí es correcto, es observable. Mis dedos ya no pueden hacer más, ¿sale? Sus dedos van a llegar a un punto en el que ya no puedan hacer más. Demócrito hizo eso. Empezó a partir una pequeña hoja de un árbol y quiso imaginarse qué pasaría si yo pudiera seguir dividiendo miles de veces este pequeñísimo pedazo de hoja. Y entonces, con base en eso, Demócrito, en su brillantez, dijo y describió toda la materia existente en el mundo que observamos, en el mundo que podemos observar. Toda la materia está compuesta desde su base más pequeña por átomos, que son unidades de materia muy pequeñas y que tiene dos características que lo hacen ser átomo precisamente, que es indivisible e indestructible. Demócrito dijo, voy a llegar a un pedazo de hoja tan pequeño que ese pedazo de hoja será indivisible, ya no habrá manera en la que yo pueda seguir partiendo esa porción diminuta y minúscula de materia. Por lo tanto dijo que el átomo es indivisible y además de manera natural eso lo hace indestructible. No hay manera, no hay otro material, no hay otra forma en la que yo lo pueda romper, trozar, quebrar. Ya no lo hay, ya no lo existe. Y se lo imaginó y lo describió tal cual como una esfera. Como una esfera. Lo más pequeño, según Demócrito, en el siglo IV a.C., era una esfera indivisible e indestructible que conformaba la materia desde su base, llamada átomo. Si el hombre se hubiera quedado allí, todo lo que tenemos, muchachos, todo lo que tenemos y de lo que gozamos en este momento, sería prácticamente imposible, porque esta descripción primitiva, primigenia del átomo es excelente, es maravillosa, porque de alguna manera muy imaginativa permitió a Demócrito empezar a describir la materia como tal. Sin embargo, a este átomo le hacen falta las partes que nosotros ya conocemos. ¿Me estoy explicando? Por favor, tomen estas notas. Procederé a borrar nuestro nuevo pizarrón. Si ya se dieron cuenta, estamos en un nuevo pizarrón. Bien, y ya que culminamos con Demócrito, su idea fue tan buena que duró muchos años, tantos años de verdad, que llegó incluso el año de 1807, allá en Inglaterra,
aquella Inglaterra que estaba surgiendo, aquella Inglaterra en donde ya estaban corriendo los primeros automóviles, las primeras locomotoras a vapor, es decir, aquella Inglaterra en donde se estaba comenzando a dar el primer auge tecnológico histórico. Recuerdan que más o menos en estos años 1807, un poquito después, poquitos años más adelante, pero en Francia, se dio la revolución industrial. Bueno, estas ideas de las que vamos a hablar dieron paso verdaderamente a un completo y total cambio en la visión de la ciencia como la conocemos. Después de Demócrito, en 1807, llegó un hombre sumamente importante llamado John Dalton. Además de que Dalton postuló muchísimas cosas y aportó bastante para una de las materias más estrictas de la física y de la química llamada termodinámica, que de hecho es una unión muy buena, muy bonita. No nos vamos a meter en Honduras, muchachos, eso algún día lo van a ver. Llamada termodinámica. John Dalton, cuando estaba precisamente postulando esos principios termodinámicos, se topó de lleno, era natural, precisamente con el átomo, con la descripción y con la formalidad del átomo. Y entonces se dio cuenta que lo único que existía era el pensamiento y era el criterio de Demócrito. Y entonces Dalton, con los estudios que ya había hecho, con todo lo que ya se había observado y con aquellas cuestiones filosóficas que postuló Demócrito, por primera vez, Dalton revolucionó por completo y dijo: sí, Demócrito tenía razón, pero le hacía falta una cosa. El átomo sí es la parte más minúscula de la materia, sí es indivisible e indestructible, pero Dalton agregó lo que cambió absolutamente todo. El átomo cumple con estas tres características: es minúsculo, es indivisible y es indestructible para cada elemento en un compuesto químico. Eso, muchachos, es lo que le dio. Eso es lo que le dio el punto, el orden y el equilibrio a la balanza para cada elemento en un compuesto químico. Entonces Dalton dijo, por ejemplo, el átomo va a ser diferente para cada uno de ellos, es decir, existirá dos átomos de hidrógeno que, unidos a un átomo de oxígeno, aquí lo estoy tomando en perspectiva en cuanto a los tamaños tanto del átomo de hidrógeno como de oxígeno, más grandes uno que otros, aunque en ese momento no se sabía. Sin embargo, Dalton dijo que de esta forma dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno formarían entonces la molécula de agua, por ejemplo. Todo esto con base en los conocimientos que otros hombres, por ejemplo, Dmitri Mendeleev, la mente brillante por excelencia en el ámbito de la química, del origen y del fundamento de la química, Sir Humphrey Davy, quien fue quien descubrió aproximadamente el 70%, 65-70% de los elementos que nosotros tenemos en la tabla periódica, elementos naturales de la tabla periódica. Como ya se tenía todo este conocimiento, entonces Dalton pudo decir esto, pudo describir esto.
Es minúsculo, indivisible e indestructible, diferente para cada elemento de un compuesto químico. Eso es lo que le dio a Dalton tanto renombre y tanta fuerza en ese mundo que se estaba revolucionando precisamente.